Bien, pues continuamos con las clases de informática 1 y este video es para hacer unas aclaraciones acerca de la actividad número 4, que pues hay que explicar por ahí algunas cosillas que quedaron pendientes y pues con esto aclarar las cosas y que puedan realizar la siguiente actividad. Una de las aclaraciones que tenemos que realizar es acerca del archivo de sistemas operativos. En cuanto a la definición, es lo mismo, ¿no? O sea, sigue siendo máquina extendida, administrador de recursos y también la plataforma que ejecuta aplicaciones, ¿no? A lo mejor nada más explicarles así rapidito lo que representa este diagrama, donde el hardware, ¿sí? El hardware va a hacer que el sistema operativo funcione, es decir, el sistema operativo funciona sobre el hardware, ¿ok? Ese es el que controla el hardware. Y de ahí los programas de aplicación corren sobre el sistema operativo, ¿ok? Luego, cada uno de los usuarios puede tener acceso a los programas de aplicación, ¿sí? Más abajo, la historia, como les comentaba anteriormente, no es muy importante, ¿sí? La clasificación, sí. Fíjese bien. De los primeros sistemas operativos que existieron fueron los sistemas operativos por lotes. Y pues son antiguos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Pues estaban separados, hagan de cuenta, estaban particionados, ¿sí? Y pues funcionaban en aquel entonces porque las máquinas, pues para empezar no había ni internet, ¿no? O sea, entonces era impensable el que se comunicaran entre sí las máquinas. Por eso un sistema operativo por lotes pues no tenía ningún problema para funcionar, ¿sí? Después, cuando surgieron las computadoras personales o PCs, se hicieron sistemas operativos multitarea, es decir, en vista de que ya no solo las personas especializadas en el uso de computadoras hacían uso de ellas, es decir, ya una persona común y corriente tenía acceso a una computadora, por eso es que se llaman PCs o computadoras personales, necesitaba ejecutar más de una cosa al mismo tiempo. Entonces el chiste es que el sistema operativo se debería de encargar que pudiera ejecutarse varias tareas al mismo tiempo, ¿sí? Porque sería un tanto ridículo, imagínense que tuvieran que prender su computadora y se esperaran porque el antivirus se está actualizando. Sí, muchas veces nos esperamos un poquito porque consume muchos recursos, a lo mejor la actualización del antivirus, y nuestra computadora pues no es muy potente y nos tenemos que esperar. Pero si tuviéramos una computadora un poquito más fregona, con mejores características, con mejor hardware, pues ni siquiera nos enteraríamos de que el antivirus se actualizó, ¿no? Entonces tienen que entender que esto requiere, ¿sí?, del entendimiento de la multiplexión de recursos. No me voy a poner a explicarlo así a detalle, pero nada más que entiendan que la idea pues es que un sistema operativo sea multitarea, pueda hacer más de una cosa a la vez, ¿sí? Después tenemos por aquí los sistemas operativos en paralelo. Esto es una fregonada porque el chiste es que puedan ejecutarse, ¿sí?, en más de un procesador. Esa es la idea. Y hasta ahorita pues es la manera en la que muchos sistemas operativos están empezando a funcionar, ¿verdad? Porque pues el chiste es repartir el trabajo entre más de un procesador y por lo tanto pues más eficiente. Pero pues el sistema operativo debe estar preparado para poder trabajar con más de un procesador. Entonces tiene que ser un procesamiento simétrico, ¿no? O puede ser asimétrico, pero pues no tiene mucho sentido. Entonces nada más que se den cuenta que actualmente tenemos multitarea y en paralelo, ¿verdad? ¿Sí? Luego tenemos los sistemas operativos de tiempo real. Estos sistemas operativos son de uso muy exclusivo. ¿Por qué? Pues porque primeramente son muy caros, ¿sí? Pues no cualquiera puede estar comprando un sistema operativo de tiempo real. Segundo, no son tan fáciles de controlar o de manipular.
dado que su interfase no es netamente gráfica, es una interfase viejita como la que veíamos en el video anterior, donde tenían un fondo negro, letras blancas, algo muy parecido a eso, ¿verdad? O su interfase es muy rudimentaria. ¿Por qué? Porque no está pensado en que se vea bonito el sistema operativo, la interfase. Está pensado en que sea demasiado rápido. Ejemplo, imaginen ustedes un proceso que calienta la caldera, la cual funde el oro en peñoles, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes que la caldera, si se pasa de 1000 grados, explota. ¿Por qué? Pues la presión que se genera en la caldera puede hacer que ésta explote, ¿sí? Y pues puedes perder varias vidas por ahí y bastante dinero, porque pues el oro que estaba por ahí también puede salir volando, ¿no? Entonces, imaginen esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Pues a fin de cuentas, no pueden arriesgarse las personas que están a cargo de esta situación o del control de esta caldera con utilizar un sistema operativo como Windows, por ejemplo, o como Linux. Tienen que buscar un sistema operativo de tiempo real, ¿sí? Y entonces aquí es donde nosotros entendemos que no tiene que ser una interfase bonita, tiene que ser una interfase práctica y súper rapidísima, que en el momento que tú das la instrucción, en ese momento ya se está ejecutando. Si detecta el sistema operativo, sabes que ya está llegando a los 1000 grados, en ese momento apaga la caldera, ¿sí? O sea, tiene que ser nanosegundos o milisegundos en realizarse una respuesta. Por eso es que se llaman sistemas operativos de tiempo real. Ustedes dirán, oiga, no, pues con una computadora muy fregona y a lo mejor con un Windows me va a responder y me va a funcionar. Sí, puede ser que te funcione, pero el problema es que necesitas que la respuesta sea inmediata, ¿sí? Entonces, pues no podemos confiar en un Windows, no podemos confiar en una interfase gráfica bonita, ¿sí? Tenemos que confiar en una interfase gráfica muy rudimentaria, porque no utiliza memoria ni gasta recursos en que se vea bien el sistema operativo, sino gasta recursos en que se ejecute en el momento que tú lo necesitas, ¿sí? Y como les comento, pues son un poquito exclusivos, porque pues no en cualquier lado encontramos esos sistemas operativos de tiempo real, ¿no? Aquí me muestra algunos que son los que andan en el mercado. Bien, ahora tenemos los sistemas distribuidos. Esto también son una fregonada, porque, ejemplo, imaginen ustedes que salen de vacaciones con sus papás, se van a Mazatlán, o si tienen dinero se van a Cancún, no sé, el chiste es que andan fuera de la ciudad. Entonces, cuando ustedes andan fuera de la ciudad, es muy probable que pues su papá o su mamá tenga por ahí a la mano una tarjeta de débito o la tarjeta de nómina o crédito, como ustedes quieran, pero si es que tenga acceso a una tarjeta y va al cajero y a lo mejor va a sacar dinero, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo sabe el cajero que tu papá tiene dinero si él hizo su cuenta o tiene su cuenta de nómina aquí en Torreón? ¿Sí? Muchos dirán, pues con internet y ya. Pues sí, obviamente que usa el internet, pero el problema no es ese. El problema es que tiene que realizar todo un proceso complejo para garantizar que tu papá tiene dinero, y que cuando en el momento en que él saque ese dinero se descuente de la cuenta de tu papá, y que se vea reflejado en todos los lugares en donde pueda hacer uso tu padre o tu madre de esta tarjeta de débito, de crédito o de nómina, ¿sí? Esto es un proceso más complejo de lo que aparenta. Para nosotros es transparente, ¿verdad? Pero en realidad es más complejo. Entonces, entiéndase, niños, que los sistemas distribuidos o sistemas operativos distribuidos es precisamente eso, que una parte del sistema operativo está en un lado, otra parte está en otro lado y otra parte está en otro lado, y entonces se comunican entre sí esas partes para formar un todo, y entonces decidir que tu padre si tiene dinero y puede sacar dinero de ese cajero, ¿sí? Y después dar de baja ese dinero de su cuenta. Entonces, sistemas operativos distribuidos, esa es su situación. Es que, más ahí lo dicen las características, son sistemas autónomos que se comunican y cooperan, obviamente, por interconexiones, ¿sí? Entonces, niños, era para explicarles
que existen muchos tipos de sistemas operativos. Los desconocemos muchos de nosotros, ¿no? ¿Estamos? Bien. Ahora voy a explicar rápidamente lo que corresponde a la pregunta 3 y 4 de la actividad número 4. ¿Por qué? Porque no viene descrita tal cual en los apuntes. Sin embargo, es muy importante el conocer esto, ¿sí? El primero es, ¿qué es el sistema de archivos? El sistema de archivos, niños, es la forma en la que se almacenan los datos en un dispositivo electrónico. Puede ser una memoria USB, puede ser un disco duro, puede ser una memoria flash, ¿sí? El chiste es que existen distintas formas de almacenar la información, ¿sí? Y esas distintas formas es un sistema de archivos diferente, ¿sí? Por ejemplo, mira, voy a meterme aquí a mi computadora y este es mi disco duro de esta computadora, ¿eh? Lo checo, lo de propiedades y me dice por aquí sistema de archivos NTFS. Bueno, aunque no sepa qué es el sistema de archivos, este es de tipo NTFS, ¿ok? Este es mi USB, lo de propiedades y sistema de archivos FAT32, ¿ok? Vivos, son diferentes. Y si yo metiera un CD, también es diferente el sistema de archivos. Entonces, la manera en que se almacenan los datos en mi computadora es distinta a la forma en la que se almacenan en la USB. Entonces, tienen que entender eso. ¿Qué ventajas o desventajas tiene esto? Número 1. Si tienes un sistema de archivos propio, como por ejemplo Linux, que utiliza el exFAT2, no existen archivos, no existen ahí virus. En Linux no hay virus, ¿sí? Muchos me dirán, oiga, pues tampoco en Mac, ¿verdad? Que el Mac OS y quién sabe qué tanto, ¿ok? Sí, pero nada más que date cuenta que, oh surprise, el Mac OS es un Linux modificado, ¿sí? Entonces, pues no vale lo que cuesta, ¿verdad? ¿Qué más? El chiste es que si creas un sistema de archivos distinto, como el exFAT2 de Linux, ¿qué es lo que pasa? Pues te proteges contra los virus, ¿sí? Y te proteges contra los hackers que puedan dañar o andarte ahí investigando tus cosas. Y puedes navegar con toda seguridad utilizando un Linux, ¿sí? Es como si tuvieras una Mac OS y sin pagar los 20,000 o 30,000 pesos que cuesta una tarugada de esas, ¿no? Entonces, pequeños, entiéndanse que el sistema de archivos es diferente, ¿verdad? Oiga, ¿y por qué Windows no utiliza otro sistema de archivos para hacer más fregón? Bueno, pues eso ya desconozco las razones por qué Microsoft siga con esta situación. Pero bueno, pues cuestiones de mercadeo, ¿no? Todo esto es marketing. Entonces, pues bueno, chiste es vender, ¿verdad? Ahora, voy a comentar una situación que muchos podrían pasar por alto. Y hasta que les pase, se preguntarán, achis, ¿por qué pasa esto? Y es por el sistema de archivos. Por ejemplo, en lo que yo manejo aquí, este fue NTFS y este fue FAT32, ¿sí? De hecho, en una ocasión compré un disco duro externo de 1 terabyte y yo asumía que venía con NTFS. No sé por qué tenía esa suposición, o al menos así lo suponía en su momento. ¿Y qué creen? Pues empecé a usar ese disco duro para guardar películas. Y copié películas y películas y películas de 3 gigas, 4 gigas, ¿no? Porque eran Full HD. Y en una ocasión, pues me tocó copiar una película que duraba, creo, 3 horas y pesaba 6 gigas. Pues yo copié, pegué, ¿no? Y oh surprise, que me doy cuenta que no cabe esa película en el disco duro. Pero yo decía, ¿cómo que no va a caber? Pues si tengo 100 gigas libres y esta cosa nomás ocupa 6. Y hasta que me fijé, y era NTFS. Era FAT32. Y se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que el sistema de archivos FAT32, el tamaño máximo de archivos que alcanza son 4 gigas.
Por eso cuando había estado copiando mis otras películas no había tenido ningún problema. Hasta que superé el tamaño máximo permitido para FAT32, es donde hubo problemas. ¿Qué tuve que hacer? Copiar todas mis películas a la computadora, formatear el disco, formatearlo como un NTFS, y ahora sí copiarlas de nuevo, y ahora sí poder copiar la de 6 gigas como si nada. ¿Sí? Esa es la bronca, ¿verdad? Que si no conocemos o no entendemos, aunque sea nada más de manera superficial, no es necesario tener tanto conocimiento, pero entender de manera superficial que un sistema de archivos implica distintos tamaños de archivo máximos, distintos tamaños máximos de memoria RAM que se puede trabajar. Entonces todo eso, ¿sí?, lo damos por hecho. Sin embargo, cuando te pasa, dices, ¿por qué no cabe esta maldita cosa en mi memoria USB? Te puede pasar en una memoria USB de 8 GB y que quieras copiar una película de 6 GB, no cabe. Te va a decir que no cabe. Pero si la borras y la formateas y está sola, te va a decir que no cabe, a pesar de que sí quepa. ¿Por qué? Porque estás usando FAT32. ¿Qué tienes que hacer? Formatear. Sí, de hecho tienes que formatear, por ejemplo. ¿Sí? Formatear. Y aquí en lugar de dejarle FAT32 le pones NTFS. Y este es el LexFAT2 que les mencionaba de Linux, ¿verdad? También lo pueden formatear de ese tipo. Entonces, pequeños, entiéndase que eso es lo que representa el sistema de archivos. ¿Ok? Y otra cosa bien importante que nos va a ayudar mucho para elegir nuestros dispositivos, ya sea un celular, una computadora, etcétera, etcétera, es una prueba de rendimiento que nosotros lo definimos como benchmark. ¿De dónde viene la palabra benchmark? Bueno, bench es una banca y mark es una marca, ¿sí? Una marca en una banca. Anteriormente, cuando no existían sistema internacional de unidades, los comerciantes que vendían telas tenían su propia medida, o sea, no existía algo como el metro, ¿no? O como la yarda o los centímetros, no. Entonces cada vendedor tenía su banca, y en la banca hacía una marca, y esa era la distancia. Entonces esa era la marca. Te vendían 30 marcas de tela de seda, ¿no? ¿Vamos? Entonces esa es la medida. Entonces, pues no sé quién se le ocurrió utilizar esa definición de benchmark para definir el rendimiento de un dispositivo. Entonces, si ustedes quieren tener la certeza de que un dispositivo es mejor que otro, tienen que aplicarle o realizarle un benchmark, una prueba de rendimiento, y te da un puntaje. Si el puntaje es mayor que el del otro dispositivo, pues es mejor ese dispositivo, ¿sí? Claro, siempre y cuando el benchmark sea el mismo, o sea, no hagas diferente benchmark. O sea, si usas una aplicación para hacer el benchmark, que sea la misma en el otro dispositivo, ¿no? Y aquí les comento una situación sucedida hace algunos años, en donde no recuerdo exactamente la fecha, pero fue hace bastante rato, porque sucedió cuando salió el iPhone 5S, no sé hace cuántos años sea de eso, porque yo no he seguido de cerca esas marcas. Pero bueno, el chiste es que fue para esas fechas, no sé, 6, 7 años, ¿verdad? Algo así. ¿Qué sucede, pequeños? Tuve un alumno que recién había comprado esa cosa, y tenía otros alumnos que habían comprado su Alcatel, ¿sí? Y obviamente, ¿no? Aquel que había comprado su iPhone andaba muy feliz porque había comprado el dispositivo más poderoso según él en ese entonces. Costaba, no sé, arriba de 10,000 pesos, ¿sí? Y cuando llegamos a esta parte, en esta clase donde se ve el desempeño de los dispositivos, les dije, pues hagan un benchmark, háganle un benchmark a su celular, ¿sí? Y entonces hicieron el benchmark, terminó, y les pedí las puntuaciones. Curiosamente, le digo al del iPhone qué puntaje te dio el benchmark. Yo en ese entonces usé el Antutu, ¿sí? Antutu Benchmark. Antutu Benchmark, está muy bueno, Entonces me dice el del iPhone, pues saqué 10,000 puntos, ¿sí?
Ok, le pregunto cuánto te costó tu cosa. Me dijo pues 10,000 o 11,000 pesos, algo así, no recuerdo. ¿Sí? Ok. Y entonces le pregunto al Alcatel, ¿qué puntaje sacaste? Y me dice 45,000. Ah, ok. ¿Cuánto te costó tu cosa? 3,500 pesos. Entonces, niños, no se dejen llevar por las marcas, no se dejen llevar por la mercadotecnia que manejan por ahí. No es necesariamente mejor algo más caro. Entonces, guíense por lo que representa el benchmark. El benchmark, si es el mismo benchmark, sí les va a decir cuál es mejor, porque analiza el rendimiento de todo, la memoria, procesador, todo, absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, con esto termino la aclaración de algunas partes que quedaron pendientes de la actividad 4. ¿Sí? Y les pido que se pongan a trabajar con la actividad número 5. Nos estamos viendo, hasta luego.